Buen día, un gusto en estar con ustedes y todos los moradores. Me gustó la expresión que escuché en el comienzo de la, de la nota. Sí, es correcto. La ley 19.889, conocida como Ley de Urgente Consideración, creó esta comisión Ujú. en el artículo 393 con dos cometidos fundamentales. El primero, efectuar un informe de diagnóstico, una línea de base. Ese informe ya fue hecho. El objetivo central allí fue revisar todos los sistemas, su situación actual y el contexto en el cual habrán de desempeñarse hacia futuro, particularmente el contexto demográfico Ujú. y el contexto laboral, que son los dos más relevantes para el sistema previsional. Como les decía, ese informe ya fue presentado a final de marzo. Ahora estamos trabajando en la otra etapa del mandato legal, que son las recomendaciones, formular recomendaciones. Para eso la comisión viene trabajando en 8 subgrupos o en 8 grupos temáticos, conforme, bueno, consideramos que se desprendía, ¿verdad?, del propio informe de diagnóstico y de la estructura de nuestro sistema. Como conclusión gruesa del informe original ya entregado, el de diagnóstico, diría que todo lo que han venido diciendo las autoridades nacionales desde hace muchos años, bueno, tiene allí la evidencia empírica, ¿verdad? Tiene allí Ujú. el sustrato de que efectivamente lo que han dicho las actuales autoridades de gobierno, como las anteriores, realmente es necesario abordar más temprano que tarde una reforma, ¿verdad? Y cuanto más demoremos en abordar el tema, más complejo va a ser la situación. Y es una reforma de carácter integral. Bien, de alguna manera, y esto ocurre lógicamente por cuenta mía, repasando esas declaraciones reiteradas y teniendo en cuenta, insisto personalmente, que eh, en nuestro país lo que sobran muchas veces, y esto no es ir en desmedro de la tarea que ya ha hecho la comisión, pero lo que sobran muchas veces son los diagnósticos, lo que falta es ponerse de acuerdo en las soluciones. Y tamaña tarea porque el asunto es bien importante, lógicamente, es de los trascendentes del país, pero también en el ánimo de ampliar la base de discusión y que por trascendente todas las partes puedan aportar a la eventual solución, también esto seguramente, Rodolfo, genera que las visiones sean muy diferentes sobre cuáles son las herramientas a las que podrá apelar o se podrá apelar en definitiva para encontrar una solución que, insisto, esto escapa a cualquier visión política. Yo repasaba declaraciones de el último proceso electoral y en todos los partidos políticos, y desde hace mucho tiempo además también, se entiende que es absolutamente necesario generar una reforma. En eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que no hay dos opiniones en torno a esto. Mira, la riqueza del proceso que estamos llevando adelante es su propia dificultad. Probablemente tengas toda la razón cuando dices que, bueno, hay visiones que no son necesariamente compartidas, que hay puntos de vista distintos. Bajo la idea general de que es necesario hacer una reforma, no todos entienden que es la misma reforma. Y eso es un desafío enorme, pero es un desafío que hay que, digamos, que hay que encararlo. ¿Por qué? Una reforma previsional está llamada a tener impacto en los próximos 20, 30 años y en prácticamente toda la población del país. Eh, Hoy hay una determinada, digamos, un determinado partido político, coalición de partidos en el gobierno. Hasta hace poco había otra y no tenemos ni idea de quién va a estar en el gobierno en las próximas elecciones y en las siguientes. Es imprescindible que todos participen y que se haga el mayor esfuerzo por o llegar a acuerdos o por lo menos limar las diferencias porque hacen a la propia cohesión de la vida en sociedad en el país y que es una característica que yo creo que es bien importante rescatar, marcar, subrayar y no afectar en un proceso de estas características. Bueno, de alguna manera la múltiple integración de la comisión refleja eso mismo, ¿no? Entre otras cosas, además de aportar las visiones,
también en cierta medida hay que buscar una espalda que, sea cual sea el resultado de la comisión o las recomendaciones, porque después hay que salir también a contarle a la gente, ¿no? Después hay que Bueno, salir a informar en una reforma que no siempre encuentra herramientas que son recibidas de buen grado, ¿no? Porque hay modificaciones que son necesarias. y sí, mira, eso claramente es así. Y nosotros estamos en ese proceso ya. Ujú. De hecho, este viernes vamos a estar en San José, y vamos a estar probablemente con dos visiones que no sean totalmente coincidentes. Es decir, ante la invitación del presidente de la Junta, el doctor Chapper, Ujú. que surgió un poco conversando con el doctor Ferrero, el secretario general de la Intendencia, me invitan a hacer esta presentación y a mí me pareció que era necesario tener las dos visiones, básicamente, Ujú. o las dos sensibilidades que de alguna manera se resumen en la comisión, y así surge la invitación al exministro de Trabajo, Ernesto Murro, a que también esté presentando en esa actividad. Creo que eso es muy valioso desde todo punto de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista de, bueno, primero presentarnos ante una comunidad como la Maragata en este caso, conversar, hablar con sus referentes políticos y con la población en general, ¿verdad? Porque es un evento abierto. Eh, es la primera experiencia que hacemos con estas características y pensamos que si funciona razonablemente, tal vez debamos replicarla en otros lugares. Ya ha habido interés, por ejemplo, el intendente de Tacuarembó, le interesó la posibilidad de hacer algo por allí, y estamos conversando con algunas otras instancias, ¿verdad? Eh, Creo que es muy importante poder mostrarle al país la realidad, y la realidad es que las diferentes visiones dialogan, que más allá de que tengamos posiciones que a veces, bueno, son, digamos, con diferencias significativas. De todas maneras, todos estamos trabajando intensamente tratando de lograr lo que sería, lo que es la mejor solución posible, ¿verdad? En el actual estado y desde el punto de partida en el que salimos. Eh, por dónde pasa, en qué momento estamos de la elaboración de este documento de recomendaciones? Eh, por lo menos alguna línea pensando en esto, Sí, entre otras cosas porque, a ver, me voy a permitir enumerar algunas cuestiones. Ya dijimos, el diagnóstico es la necesidad de reformarlo. Es un tema que es trascendente para los próximos años. No hay ninguna reforma de la seguridad social que tenga un efecto directo en la realidad, digamos. Es muy a largo plazo el beneficio y eso por tanto dificulta también la visualización de la ciudadanía, que puede sentir de alguna manera que se modifican las reglas de juego, pero el impacto positivo llega para el país, llega en los años venideros. Y lo otro, también es verdad que la seguridad social, sobre todo vamos a pensar en las jubilaciones, es un tema en el que uno conforme pasan los años empieza a darle trascendencia. No es, no es un tema presente cotidianamente, es un tema que empieza a tomar importancia en la medida que uno empieza a acumular años de vida y años de trabajo. Por tanto, es muy importante poner el asunto en la agenda de la gente también para que empiece a poder reflexionar sobre estas cuestiones, porque aquí detrás también hay grados de informalismo, que muchas veces son correcto. consentidos por parte de los propios trabajadores. Hay un montón de aspectos que hay que contemplar pensando en una mejoría a largo plazo. Mira, has puesto, digamos, la mira en temas bien importantes. Uruguay tiene uno de cada 4 trabajadores en el Uruguay está en el sector informal, antes de la pandemia. Veremos qué ocurre después. Seguramente no va a ser mejor, ¿no? Ujú. Probablemente sea peor. Eso es algo que nosotros estamos teniendo muy en cuenta en esta etapa, y allí estamos pensando y se está evaluando la viabilidad financiera de ir hacia un ingreso mínimo garantizado Ujú. que reconozca el valor de cada peso aportado. Es decir, a partir de un piso, de un determinado nivel de beneficio, que se incremente en función de cada peso aportado. Ya hoy, alguien que aporta 14 años es un aporte que no le sirve para nada, porque no le genera ningún derecho. Nosotros pensamos que eso no debe ser así,
y entre otras cosas porque cada vez más las carreras laborales van a ser fragmentadas. Si no van a ser carreras laborales, tal vez el que sea empleado municipal, sí, el que sea empleado público, sí, pero para el grueso de la población, los que están en la actividad privada fundamentalmente, ya hay, es decir, baches de aportación importantes. Una movilidad laboral. Perdón que no te entendí. No, una movilidad laboral que hace que de repente uno está un año en alguna empresa, después hasta que está en otro trabajo, queda un bache de aporte. Mira, nosotros lo analizamos a eso con evidencia empírica, porque esa es una de las reglas de la formulación de una política pública y sobre todo de esta dimensión. Aproximadamente de cada 10 años de trabajo, la media de los trabajadores aporta 6. Es decir, que hay 4 años que no aporta. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Sí, claro. Es decir, eso tenemos que tomarlo en cuenta y el mundo laboral que ya existe y el que viene no es de carreras de 40 años de trabajo aportados, no es ni siquiera tal vez de 30 años de trabajo aportados. Por supuesto, eso va también de la mano del contexto demográfico. Es decir, Uruguay, como todos sabemos, es un país envejecido de larga data, pero la velocidad del envejecimiento hoy es más grande que lo que pensábamos. ¿Por qué? Porque se ha derrumbado la tasa de fecundidad femenina. Por cada mujer en edad de procrear, es decir, hace 25 o 30 años, teníamos 2.5 hijos por cada mujer en edad fértil. Hoy tenemos 1.5. En el año 96, cuando la anterior reforma, nacían algo así como 59.000 niños por año. El año pasado nacieron 35.000. Realmente es un cambio revolucionario en la estructura demográfica del país. Ese valor, esa tasa de fecundidad era la que se esperaba hacia mitad de este siglo. Realmente allí hay un desafío muy grande, junto con otro, ¿verdad?, que es una muy buena noticia, y es que la esperanza de vida crece a razón de 1 mes y medio por cada año que pasa a partir de los 60. Es decir, esa es una muy buena noticia. También es una buena noticia que las familias estén más en control de su capacidad reproductiva y sobre todo porque muchas veces esa capacidad reproductiva que ahora se ha controlado de alguna manera estaba en aquellos sectores de madres muy jóvenes y de sectores vulnerables. Pero claro, eso también tiene un desafío de nuestra parte, ¿verdad? Claro. Y entonces allí vienen algunas noticias que tal vez sean las que la población no quisiera escuchar, ¿no? Y bueno, realmente, si vamos a pensar 30 años de aporte y una jubilación a los 60 años, esos 30 años de aporte tienen que financiar aproximadamente entre 20, 25 o más años de jubilación. No es viable. Es la cuenta simple del almacenero, ¿verdad? Allí hay un desafío muy grande de comunicación también. Y bueno, es un esfuerzo en el que estamos empeñados. Varias buenas noticias nos ha dejado, no solamente la posibilidad de mañana de poder participar de esta instancia de charla, seguramente también de rico debate, de mucha información. También es buena noticia esta, que el debate se esté dando con las diferentes miradas, porque aquí no solamente están los partidos políticos, hay organizaciones sociales también, las más representativas, que están dando su mirada y su aporte. Y entre todas estas buenas noticias, en algún momento también llegará la instancia de sugerirle al Poder Ejecutivo y al sistema político todo, y esperemos que allí la espalda sea todo lo importante que se requiere en este cambio de escenario. Lógicamente, aunque venga de buenas noticias, hay que trabajar pensando en los próximos años para que la situación no siga complejizándose, ¿no? Entonces, sí, correcto. Y va a haber algunas recomendaciones que probablemente a la gente no le gustaría escuchar. Está claro. Pero bueno, nuestro deber es explicarlo, hacer lo que haya que hacer y tener muy en cuenta que todo esto tiene un impacto muy grande en la justicia, tanto entre generaciones como intergeneracionalmente también. Gracias por estos minutos y seguramente nos vamos a reencontrar en la jornada de mañana. Y, perdón, Gonzalo.
Insisto, gracias por estos minutos. Seguramente nos reencontramos en la jornada de mañana y todas las veces que lo entiendan oportuno, con mucho gusto las puertas del programa están abiertas porque creo que hay que seguir trabajando en este tema, generando la posibilidad de que la gente pueda también desasnar alguna duda, hacer planteos y sobre todo informarse, ¿no? Porque en definitiva es bien importante el asunto como para soslayarlo o patearlo para adelante, que muchas veces también es una cultura bien Es una uruguaya, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Que ande bien. Buena jornada para usted también. Mañana está la charla.